Vamos a recibir la palabra de nuestro Dios con un fuerte aplauso. Les traigo un mensaje corto, pero yo sé que Dios tiene una respuesta. Amén, para nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias por el mensaje que hoy traes a nuestras vidas. Un mensaje, Señor, que es un refrigerio, Señor, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros, Señor, nos da de ti, Señor, para conocer aún más las profundidades de aquel que dio su vida por nosotros y que nos trajo bendiciones, Señor, hasta que sobreabundan en nuestras vidas, espiritualmente y físicamente. Gracias por Cristo, Señor. Amén y amén. El día de ayer salí con Andrea, que estamos las dos, fuimos a comprar. Quiero compartir esto con ustedes porque es parte de lo que Dios me mostraba que vive nuestra sociedad y que a veces muchos cristianos estamos en ese rumbo. Y ayer, cuando fuimos a comprar, vimos algunos comercios cerrados, muy pocos abiertos, y los pocos que estaban abiertos casi no tenían nada, y lo que tenían, lo tenían costosísimo. ¿Qué pude observar? Pude observar mucha gente desesperada que entraba al lugar y que salía con muchas tristezas, desilusiones, con rabia, enojados. Nadie se acercó a mí, pero pude observar eso. Y en medio de esa situación yo le daba gracias a Dios por haber conocido a Cristo y poder profundizar en las bendiciones espirituales que tiene Dios para nuestras vidas. Porque teniendo bendiciones espirituales podemos ver las materiales, porque Cristo está con nosotros. Y cuando yo veía eso, yo decía, wow, Señor, cuánta necesidad le falta a la gente tener a nuestro Señor Jesucristo como su único y verdadero Dios. Y ver que solo Cristo puede sanar los corazones quebrantados. Solo Cristo puede mostrar el camino y solo Cristo puede quebrantar las obras de Satanás. Porque cuando entendemos esa verdad, podemos ver más allá de lo que está frente a nuestros ojos. Cuando experimentamos esa única y gran verdad, entonces podemos disfrutar del poder del Evangelio. Así he titulado mi mensaje en esta mañana: vivir en el poder del Evangelio. Y esto me hacía meditar porque ¿qué ocurre en muchos de nosotros? ¿Qué está sucediendo cuando el mismo pueblo de Dios está siendo abatido por todas las cosas que están pasando en este mundo? Por estas necesidades que se están viendo en este mundo. ¿Qué está sucediendo con aquellos que dicen, yo tengo a Dios, yo creo en Dios, pero llego a la iglesia y salgo igual? Salgo vacío, salgo angustiado, salgo a la calle y lo que está en la calle me contamina. Lo que está en la calle me arrastra y me vuelvo como los que están en el mundo y se me olvida que yo tengo un Dios vivo que todo lo puede. Y eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo con ministros del Señor que están metidos de lleno en la política, buscando cómo resolver lo que solo Cristo puede resolver. Y es triste, pero también entiendo que se les debe revelar a Cristo como sacerdote, a Cristo como rey y como profeta. Y nosotros como iglesia de Jesucristo estamos encargados de llevar ese mensaje. Un mensaje ordenado, un evangelio ordenado. Al principio, cuando yo escuchaba, es que no tienes el evangelio correcto,
A mí me pateaba, ¿sabes por qué? Porque yo decía, ay, ¿qué te crees? Que yo no tengo a Cristo, que yo no conozco a Jesús, que yo no... Y obviamente ellos son hijos de Dios, porque ellos tuvieron una evidencia, un encuentro con el Señor. Ellos confesaron a Cristo, pero ellos no están viviendo las bendiciones que tiene Cristo. Y ese es el gran problema de muchos creyentes que vienen a la iglesia y se conforman con decir que yo soy salvo y que yo soy hijo de Dios, pero al salir al mundo vuelven a tener los ataques que Satanás a veces provoca y no conocen que ya las obras de Satanás, Cristo las deshizo. Y entonces viven en una ansiedad, en un dolor, en un sufrimiento. Y entonces son esas heridas y esas tristezas del mundo que te hacen vivir. Esas son enfermedades espirituales, mentales y físicas que debemos desarraigar de nosotros. ¿Cómo? A través de conocer que no solamente Cristo nos salvó, sino que también nos bendijo, sanó nuestras heridas, deshizo las obras de Satanás y nos mostró el camino, que es Él. Él es el camino al Padre. Él es el que nos muestra todo lo que hay. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, fíjate que dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo de Dios, al Consolador, al que tiene el poder. ¿Para qué? Para que estuviese con nosotros todos los días de nuestras vidas mientras estemos en esta tierra. Pero a veces ignoramos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Olvidamos esa promesa que cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente Dios nos sella con el Espíritu Santo y Él pasa a morar en nosotros. Pero andamos afligidos, andamos corriendo como el mundo corre, de aquí para allá, nos quejamos. Pero hoy yo quiero que conozcas ese poder del Evangelio que te hará libre de todas las ataduras y de toda circunstancia que sucede en este mundo. Nos dejamos guiar por nuestras heridas. Estamos heridos y andamos amargados, andamos con rabia, andamos con ira. No sentimos paz en nuestros corazones. Y yo veía el rostro de esa gente y así andan muchos hijos de Dios angustiados de aquí para allá, y resulta que tienen un diamante en sus manos y no lo saben. No lo saben y por eso andan así. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio nos da la autoridad, nos da la identidad, porque la Biblia dice en Génesis que al principio, cuando Dios hizo al hombre, le dijo que se enseñoreara de todo lo que estaba en la tierra, que lo sojuzgara. Y Dios lo que quiere es llevarnos al origen, al principio de lo que Dios hizo en el hombre, antes de ser engañados por Satanás. Es lo que quiere el Señor. Y hoy cuando recibimos este Evangelio ordenado, porque es Dios que se antecede a todas las circunstancias del hombre, y eso lo vemos en las Escrituras. Siempre Dios se antecede para que el hombre sepa qué hacer ante cualquier necesidad y ante cualquier circunstancia, porque Él dice que Dios está con nosotros, Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces nos olvidamos de eso y andamos como si no estuviéramos a Dios, como si no tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. A veces somos como faltas de fe, porque yo digo la palabra, Señor, si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todos decimos, amén, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios va delante de mí como poderoso gigante. Pero cuando vienen las situaciones,
nos ponemos chiquiticos. No, ¿y cómo va a ser posible? Y mira esta situación, y ya no aguanto esto, y ya no hay medicina, y ya no hay alimento, y los anaqueles están vacíos, y la comida que queda, wow, tiene una hiperinflación, que ¿cómo la compro? Con el Dios Todopoderoso. Cuando tú proclamas la palabra de Dios en tu vida, Dios hace, porque Él está comprometido con su palabra. Amén. Él tiene muchas promesas para nosotros, más de 10,000 promesas que están en la palabra de Dios. Pero ¿sabes algo? Como no tenemos una relación con Dios, como no tenemos una relación con la palabra de Dios, entonces nos pasa esa situación. Por eso en el libro de Josué 9, Dios le dijo a Josué: medita en este libro de día y de noche y haz conforme en lo que en él está escrito. Pero ¿para qué lo voy a hacer? Diría Josué, para que todo te salga bien. Y yo creo en esa palabra, que cuando nosotros meditamos y hacemos conforme a lo que ya Dios nos está diciendo, todo nos tiene que salir bien. Aún la circunstancia que nosotros veamos en el momento no nos debe afligir, porque ya Dios tiene preparada una puerta que cuando tú la cruces, ahí está la bendición para ti, como hijo de Dios. Porque su palabra se cumple, no regresa a él vacía. Entonces, vivimos esclavizados y oprimidos con las heridas, con las circunstancias de este mundo, afligidos con las situaciones de este mundo, porque nos estamos guiando por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hablamos, y no nos damos cuenta que eso es lo que quiere el enemigo, que vivamos como que si no tuviésemos al Señor Jesucristo. Y Dios dice en su palabra: yo conozco todas vuestras necesidades. Vivimos angustiados, que habremos de comer, que habremos de vestir, no hay dinero para el pasaje, ya subió esto, ya subió el otro. ¿Y sabes algo, hermano querido? Escucho a gente: tuve que caminar tantas cuadras porque no había transporte. Y nunca nos preguntamos: Señor, en medio de esta situación que estoy viviendo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Porque si yo hago tu voluntad, yo voy a tener respuesta. Y en medio de esta caminata que estoy haciendo, tú tienes algo para nosotros. Porque si vamos a la historia de la Biblia, vemos a un José que tenía un propósito de Dios y fue injustamente vendido. Pero él sabía que tenía un propósito que cumplir, porque Dios estaba con él. Entonces, muchas veces se nos olvida esa situación, que Dios está con nosotros, y nos dejamos arropar por las circunstancias de este mundo, y este mundo lo que quiere es enfermándonos espiritualmente. Nuestra fe mengua, entra la duda, entra la depresión y vienen las enfermedades mentales. Me duele la cabeza, ya no aguanto, pienso mucho, tengo pensamientos, no puedo dormir, no sé qué va a ser de nosotros mañana. Déjame decirte que solo el Señor tiene el control de tu vida. Y tú dirás: qué fácil es decirlo. Sí, es fácil decirlo cuando vives en Cristo, cuando vives el Evangelio, cuando ves que tienes respuesta. Entonces siempre vas a estar gozoso, porque a pesar de lo que yo vi ayer, a pesar de que las cosas estaban costosas, le dije a Andrea: bueno, Andrea, vamos a ver si compramos esto, total, estamos las dos solitas y no hay problema, nos administramos bien. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, y ya mi esposo me había depositado un dinero y dije: gloria a Dios, pasó la tarjeta, viste que Dios es bueno. Y nos fuimos a nuestra casa tranquilos, porque es que Dios tiene el control de todo. No es una varita mágica, es tener fe en el Cristo, en el Hijo del Dios viviente. Creer que Él deshizo las obras del enemigo, creer que ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En Él tendremos respuesta. Y quizás estos hermanos coreanos que nos estuvieron visitando la semana pasada, el cual yo ahorita compartía con el pastor Héctor,
Y le decía, Héctor, al principio que conocí a estos coreanos, que ellos decían que ellos tenían el evangelio correcto, yo decía, ¿qué pasa a estos coreanos? ¿Es que acaso son más que nosotros? Porque si fueran más que nosotros, yo no hubiese confesado al Señor como mi Dios y mi Salvador. Y yo he tenido evidencias, porque vi como mi hogar que estaba destruido, vino Dios y a través de Jesús lo acomodó. Pero entendí que ellos lo que vinieron fue a darnos el evangelio ordenado. De modo que las cosas ordenadas, porque Dios es un Dios de orden, nos trae a nosotros una salida ordenada a todas las cosas, una respuesta. Nos trae una respuesta a nuestras vidas. Y entiendo ahora que Dios le plació, porque se está antecediendo, que en Venezuela la iglesia Camino al Cielo le llegara ese evangelio ordenado. ¿Para qué? Para que fuésemos punta de lanza. ¿Por qué? Porque ya el Señor hace años nos los dijo. Antes de conocer a los coreanos, antes de cualquier cosa, ya nosotros conocíamos a Dios, y Dios a través de sus mensajeros nos dijo, ustedes camino al cielo van a ser. El Señor les dice que son punta de lanza. ¿Para qué? Para la evangelización de este sector, pero ahora yo sé que es para Latinoamérica, porque Dios va más allá, hermano. ¿Pero para qué? ¿Para regocijarnos? ¿Para orgullecernos? No, es que eso fue lo que nos mandó el Señor a hacer, evangelizar. Eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente atada allá afuera. Hay muchos cristianos que entran a las iglesias, escuchan 10,000 sermones, van y vienen buscando una respuesta, y la respuesta la tienen enfrente de ellos. La respuesta es Jesucristo. La respuesta es que tú tienes que entrar en la palabra de Dios. La respuesta es que tú tienes que meditar en lo que Dios te dice. Y la respuesta está en que tú debes hacer en lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces todas las cosas nos saldrá bien. Todas las cosas. Dios nos trajo sanidad a través de Jesucristo. Hoy, cuando hacemos memoria en la Santa Cena, nos acordamos de todos los beneficios que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Todo lo que padeció tiene un significado para el pueblo escogido de Dios. Dice que por su llaga fuimos sanados. Y Él dice que Él es el sacerdote, el que nos sana todas nuestras dolencias. Pero si yo no lo creo, si yo no lo declaro, entonces vivo angustiada, vivo desesperada. Mira, ustedes conocen un poquito de mi historia. Cuando vivía creyendo en Dios, pero no creyendo totalmente en las cosas que Dios me decía. Aunque yo siempre declaraba, yo estoy sana, yo estoy sana, yo estoy sana. Y uno de los problemas que yo tenía era el colon. Y yo vivía hospitalizada, hermanos, hospitalizada. Ya cuando llegaba a la clínica nuevamente con mi bolsito, se me salían las lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque me sentía que era una carga. Porque apenas me dieron de alta antes de ayer y ya estás aquí otra vez. ¿Qué haces tú aquí? Me decían. Y eso a mí me quebraba, hermanos. Pero un día, conociendo al Señor, proclamé la palabra de Dios. Y le dije, Señor, tú eres poderoso para sanarme. Señor, ahora mismo yo declaro en el nombre de Jesucristo. Iba con mi esposo en la moto porque iba a buscar otro gastroenterólogo. Conocí como 5, buscando respuesta, a ver quién de los médicos me sanaba. Pero respuesta que no iba a venir de hombre, porque los médicos te pueden recomendar alguna medicina para que te alivie. Pero curarme, como lo ha hecho mi Cristo, solo Él. Y declaré la palabra específica y le dije, Señor, si no es un milagro, tú también creaste la ciencia. Este es el 5º médico que visito para buscar respuestas sobre esta situación.
Tú sabes que así no puedo avanzar en la palabra, no puedo avanzar en el evangelio, porque tú necesitas, en el buen sentido, o yo necesito estar sana para poder predicar el evangelio. ¿Cómo lo predico así, Señor? Aunque me pare y le diga a mis hermanos, estoy sana, y yo lo creo de corazón, Dios. Entonces, pon el instrumento adecuado, porque la ciencia es tuya, pero igualito sabré que eres tú a través de la ciencia, porque no son los hombres, señores, solamente es nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo te estoy trayendo una palabra, pero no soy yo, es nuestro Señor que le place hablar a tu vida, porque yo no conozco tu necesidad, la conoce el Señor, y dice que Él reparte su palabra, porque sabe quién la necesita. Y al declarar esa palabra y decirle, llegué a la clínica, mis amados hermanos, conocí al médico, un médico que me había dicho Miriam, que fuese hace muchos años. Y yo ignoraba, pero llegué al llegadero. Cuando llegué al consultorio, detrás de él tenía puras vírgenes de todo el mundo. Todas las vírgenes habidas y por haber, ese hombre tenía lleno. Yo, bueno, Señor, es un idólatra, pero no lo voy a ver a él, te voy a ver a ti. Lo primero que me dijo ese hombre fue esto: hoy te quito, y sé que fue Dios, te quito la etiqueta de que tú tienes un colon irritable. Voy a comenzar de cero contigo. Ese día yo sentí que era una respuesta de Dios. Dije, gloria a Dios, eres tú hablando a mi vida. No tengo colon irritable. Me mandó a hacer un examen de ese. Dijo, vamos a comenzar por lo más sencillito, de abajo hacia arriba, y vamos a ver qué es lo que tiene. No estoy diciendo que mis colegas no estén diciendo que no sea así, porque yo sé que ellos no se pisan la manguera entre ellos, pero vamos a comenzar desde abajo. Y cuando fui a hacerme el examen de ese ahí en el Centro Médico Docente La Trinidad, que es allí donde hacen un examen más exhaustivo de lo que es parásitos persistentes, ahí me salieron unos bichos, así se decía el examen, parásitos bichos. Y él, viste, aquí tienes algo. Y yo, doctor, pero mira, sencillito, chica, con esto se te quita eso. Y realmente tuve 6 meses comiendo de todo. Nada me caía mal. Estaba perfecta. Pero el enemigo quiso volverme a engañar. Cuando fui a hacerme un examen de endoscopia, él me dijo, yo le dije, doctor, tengo otra vez los dolores. Bueno, pero ¿qué hacemos? Entonces, después que salí de la endoscopia, me dijo, ¿tienes yardias? Y yo, bueno, pero ¿y hasta cuándo, doctor? Voy a tener parásitos ahí, pues. Y él me dijo, ¿cómo hacemos cuando te bañes para que no te caiga agua? ¿Cómo hacemos cuando te cepilles para que no te caiga agua? Yo le dije, no, yo sé cómo hacer. Me voy a hacer todo mi tratamiento, pero voy a creer en el único que me sanó y me trajo a este lugar para decirme que no tengo colon irritable. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que deshizo las obras de Satanás, el que se llevó todas nuestras dolencias, pero tenemos que tener fe en esa palabra y creerla y ponerla por obra, como dice en Josué. Y si tú quieres una palabra poderosa para tu vida en el día de hoy, vamos a Ezequiel, acompáñame, porque Dios siempre se va a anteceder a mostrarnos su grandeza, poder y librarnos de las aflicciones, ataduras, lazos de Satanás. Si buscamos y profundizamos en él, veremos la victoria. Vamos a Ezequiel capítulo 37, quizás un libro y unos versículos muy conocidos por todos nosotros, pero cuando meditamos en esa palabra, Dios tiene una respuesta para nosotros. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos, y me dijo, hijo de hombre,
¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente, empezó a declarar el profeta a los huesos, a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Qué tremendo esa palabra. Qué tremenda esa palabra. Y yo meditaba en esa palabra poderosa. Unos huesos secos, lo imposible para los hombres, pero posible para Dios. Por eso es que cuando a nosotros los hombres nos dicen algo, nosotros tenemos que creer es en lo posible para Dios. Y lo posible para Dios es que es todo, mis amados hermanos. Y yo meditaba en esa palabra y eso me llamaba la atención y pude concluir en 3 elementos de la palabra que quiero compartir. 1, la gente que está sin Cristo está así, muerta, como los huesos secos, esperando que los hijos de Dios profeticen la palabra de Jesucristo. ¿Para qué? Para que el Señor a través de Cristo les dé vida eterna, les dé salvación, les dé sanidad. Disfruten de lo que tú y yo, iglesia, tenemos que disfrutar, que es de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que me llamó la atención fue la evidencia del cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Lo que Dios dice no regresa a Él vacía, la cumple, hermanos. Y Él le dijo al profeta, ve y profetiza esta palabra y diles que yo, el Señor, les daré vida, les daré tendones, les daré carnes y les daré aliento de vida. Cuando nosotros entendemos esa verdad, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, cuando hoy estás escuchando esta palabra y Dios te está dando respuesta, cuando tú entiendes que vivir en el Evangelio es poder de Dios, no es que tú eres el superpoderoso, sino que el Dios que mora en ti es el que es poderoso y que va a hacer todas las cosas en tu vida y en mi vida. Mientras estemos en esta tierra, mientras pasemos por este camino, solo Dios está interesado es en salvar las vidas. Y no solo en salvar las vidas, ahora nos dice, quiero salvarlos a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque teniéndome a mí todavía viven en condiciones espirituales. Una persona enferma mental, preocupada, no cae en depresión, no cae en desespero. Y tú le preguntas, ¿y tú que eres cristiano? ¿Y dónde está tu Cristo? Pero como a veces no vivimos el Evangelio, no creemos en el Evangelio, y el Evangelio es el poder de Dios para deshacer todas las obras de Satanás, entonces nos dejamos afligir, nos dejamos entristecer, nos dejamos abatir. Vienen pensamientos muy negativos a nuestra mente y ahí el enemigo dice, pista, dardos a su cerebro, pim, 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 lo voy a destruir, porque él está interesado en destruir la obra de Dios, pero no por nosotros, porque él tiene algo contra Dios, que el Señor lo reprenda. Entonces voy a darle a Dios por lo más flaco que él tiene, sus hijos, porque sus hijos andan sin creer en él mismo. Por eso dice que cuando en el libro de Job, que Job estaba pasando por lo que estaba pasando, y decían, bueno, pero ¿dónde está tu Dios? Mira cómo estás, mira cómo te... El caso diferente a José y a Daniel.
que vivieron situaciones fuertes en el Evangelio, pero creyeron en el Dios Todopoderoso que estaba con él. Porque si no, ¿cómo lo lanzan a los leones? ¿Qué pasa si nos lanzan en una jaula llena de leones? ¿Será que nos comen los leones? A lo mejor nos comen los leones. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de lo que tenemos en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos está pasando hoy en día, muchos creyentes que creen en Dios, pero el mundo se los quiere devorar. Y no le dicen al mundo: hasta aquí, yo no soy de este mundo, estoy en este mundo, pero mi Jesús oró por mí al Padre y le dijo: Padre, te ruego que no los quites de este mundo, pero apártalos y líbralos del mal de este mundo. Entonces, cuando yo entiendo esa palabra, digo: estoy en este mundo, pero nada de lo que sucede en este mundo me pertenece, es mío, ni aflicción, ni riquezas, ni tristezas, ni esas alegrías superficiales que vienen de vez en cuando. Tú oyes a mucha gente decir: mi felicidad es momentánea. Claro, pero nuestra felicidad es eterna, porque tenemos al Cristo de la gloria. Dáselo fuerte al Señor. Y la tercera evidencia de esta palabra, la obediencia del profeta. El Señor habló y él, concentrado en lo que Dios le dijo, fue y hizo lo que el Señor le dijo. Ve y profetiza ahora a esos huesos. Uno ve una persona desahuciada en un hospital y el Señor nos dice: vayan y oren. Entra en la duda en nosotros, porque es que creemos que somos nosotros los que vamos a hacer la obra. No, la obra la va a hacer el Señor. Nosotros, como dice un pastor, amigo mío, somos los cachifos de Él, que sencillamente obedecemos a su palabra y vamos y profetizamos lo que Dios dice. Dios te dice: ve a aquel lugar y profetiza la palabra, que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vino a darle vida y vida en abundancia. Y creer que Dios en obediencia es el que va a hacer la obra sobre esa vida. La obra por cualquier situación, hermano querido, que estés pasando, que estés viviendo. Es creer en esa palabra. Tener la certeza, la convicción que aunque tú no lo veas, creer que el Dios que todo lo puede lo va a hacer. Y ahí vamos a ver el poder del Evangelio en nuestras vidas. Es importante tener eso claro. Es importante empezar a vivir en este tiempo el Evangelio. Es importante creerle a Dios en este tiempo. Ahora bien, ¿cómo podemos descubrir ese único Evangelio que tiene el poder para sanar nuestras vidas en lo espiritual, en lo físico y en lo mental? La palabra de Dios nos dice en 3 de Juan 1:2, dice: amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tus caminos. Debemos conocer lo espiritual. ¿Cómo conocer lo espiritual? José dijo: Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. Y David dijo en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ellos creían fervientemente que Dios estaba con ellos, porque sabían que Emmanuel era Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué contra nosotros? Pero debemos tener fe y creerlo. El mismo Dios de Daniel y de José es el mismo Dios nuestro, señores. En diferentes épocas, en diferentes circunstancias, pero en la misma tierra que pisamos tú y yo.
en diferentes tiempos, pero Él no cambia. Él no es una sombra de variación, Él siempre es. Y como siempre es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Y Cristo vino y ya nos dio la victoria. Por eso es que la Biblia dice que somos más que vencedores, pero lo creemos. ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué nos cuesta creerlo cuando viene la aflicción de que a pesar de todas esas cosas somos más que vencedores? ¿Por qué si en la palabra de Dios nos dice que sí tendríamos aflicciones en esta tierra, pero que tranquilo, que Cristo había vencido las aflicciones? Pero no solamente que Cristo había vencido las aflicciones, sino que confiáramos en Él. Y confiar en Él es creer en Él. Una vez un hombre se fue con su hijo a un sótano y le dijo: hijo, voy a bajar las escaleras, apaga la luz y lánzate, yo te voy a agarrar. Y el hijo no dudó. Papá, seguro, no, mejor no me lanzo. No me voy a lanzar, papá, tú no me vas a ver y me voy a caer. Pero el papá tenía el control de todo. Sabía a dónde iba a atajar a su hijo. Y le dijo: hijo, lánzate, yo te voy a agarrar. Y el niño se lanzó y el padre lo agarró. Eso es tener confianza. Que a pesar de lo que tú estás viviendo ahorita, que a pesar de las circunstancias que estamos viendo en esta nación, en esta tierra, en este mundo, nosotros tenemos que confiar que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, tiene el control de todo. De todo, de todo. De todo, de todo. Pero es que estoy viviendo una situación, confía. Confía que Dios está contigo y que vas a vencer esa situación. Confía que Dios te va a abrir la puerta para que salgas de ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y recuerda que el que dijo, cumple su palabra. Por eso te leo Ezequiel 37, para que veas el poder de la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creerla, obedecerla y cumplirla. ¿Para qué? Para ver las respuestas en nuestras vidas y nos librará de todas esas aflicciones. Amén. Cuando nosotros conocemos las bendiciones de la salvación, traerán en ti muchas respuestas, a pesar de los conflictos. Hay dos tipos de personas. Una, David. David se le presentaban batallas tras batallas, y él tenía que salir a pelear. Pero como él estaba seguro de que Dios estaba con él, entonces él vencía las batallas porque Dios iba con él. ¿Qué pasaba con el rey Saúl? El rey Saúl tenía a Dios, el mismo Dios que David, pero él se dejó desviar. Él dejó que el enemigo sembrara en su corazón la maldad, la envidia, la codicia de seguir en el poder, pero andaba en otras cosas, consultando muertos, consultando aquello, yendo para otro lado. Se le olvidó escuchar la voz de Dios. Y dicen que venían demonios a atormentar al rey Saúl. David sabía que Dios iba con él en todas las batallas. El rey Saúl se dejó guiar por la envidia. Mira las diferencias de lo que es tener el evangelio. Mira la diferencia de lo que es creer en el poder de Dios. Nadie dice que David no pasó por circunstancias difíciles. Nadie lo dice, nadie lo niega. La historia te lo enseña. Pero por todas esas cosas él creyó que Dios estaba con él. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Y qué pasa muchas veces con nosotros? Ay, no, sí, claro, porque ahora como ella dice que tiene evangelio, entonces, y yo pasando esto, y mira cómo está prosperando su camino, pero ven acá, si Dios dice en su palabra en 3 de Juan que Él quiere vernos prosperado en todo,
Lo que pasa es que hay uno que lo está viviendo y hay otro que no cree suficientemente en lo que Dios le dijo, y ahí es donde radica la situación de nosotros, hermanos queridos. Ahí es donde nosotros no vemos el poder de Dios. Dice que el poder de Dios es el evangelio para destruir todas las fortalezas. Pero debemos creerlo, hermano. Y no es pedantería ni hechonería. Sencillamente la Biblia te lo muestra. La palabra de Dios te lo muestra, y si tú estás aquí es porque Dios te escogió y porque Dios te llamó y porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Pero eres tú el que tienes que meditar y profundizar en la palabra de Dios y creerla y obedecerla y hacer lo que Dios te dijo que hiciera. ¿Para qué? Para que las bendiciones que ya Él mandó te alcancen. Dicen que tú no vas a ir atrás de las bendiciones, no, sino que las bendiciones te alcanzarán a ti. ¿Debido a qué? Debido a que tú estás siendo obediente a Dios. Es sencillo. Es sencillo. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Sabes por qué? Porque todavía vivimos en Génesis 3. Yo resuelvo, yo voy a esperar, yo soy el que soy, yo soy el que tengo la solución, yo soy el perfecto. Esto se hace así porque yo digo, y no consultamos a Dios. No consultamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y dice la Escritura que Él nos guiará a toda verdad. Entonces, tenemos la llave, pero no la usamos. No la usamos, hermano. No la ponemos por obra. Y al no poner por obra esa solución que está aquí y está en Cristo, entonces, al salir de aquí, volverán nuestras angustias. ¿Sabes qué va a hacer el enemigo? Engañarnos, robarnos la palabra. Porque así lo dice la Escritura, que el enemigo se encarga de robarte la palabra. ¿Cómo? Les explico. Y les tengo que dar ejemplos. En una oportunidad vino un hombre hace muchos años. Mi hijo tiene 24 años ahorita. Mi hijo tendría como 2, 3 años. Y vino un hombre de Dios y empezó a predicar el evangelio. Empezó a hablar y a decir. Y después que terminó dijo, bueno, el Señor me dice que va a sanar a todos esos niños o a todas esas personas que están sufriendo de asma. Mi hijo ya en varias oportunidades tuvimos que salir corriendo a llevarlo a la clínica porque y el doctor me ha dicho, a lo mejor va a sufrir de asma. Y yo, Dios mío, pero cuando yo escuché esa palabra, me la apropié y dije, no, mi hijo, Dios lo va a sanar hoy. Y lo pasé y oraron por él. Y reprendieron esa enfermedad de la vida de él en el nombre de Jesucristo. Resulta que al terminar el servicio, a mi hijo le vino un ataque de asma. Y tuve que ir aquí al pediátrico que está acá. Al rato llegaron unas hermanas a visitarnos. Después que terminaron, fueron allá al hospital. Y me dijeron, Carolina, no le creas a Satanás. A pesar de que estás aquí con tu hijo, no le creas a Satanás. Yo me les quedé viendo y dije, ¿verdad? Satanás, te reprendo de la vida de mi hijo. Y yo sé que mi hijo, esta va a ser la última vez que va a entrar en un hospital. Por esta causa, que porque mi hijo es de Dios, yo se lo presenté a él. Y me quedé tranquila y nos dejaron esa noche en el hospital. Al día siguiente salí del hospital y mi hijo más nunca sufrió de tal enfermedad. Entendí que el diablo quería robarme la palabra. Entendí que eso que él estaba mostrando era para que yo dijera que Dios nada. Aquí estoy, que sanó nada. Es importante entender que por encima de las aflicciones está la palabra de Dios. ¿Sabes algo? A David no le hacía falta ni Jericó ni Betel. A David lo que le hizo falta era que Dios estuviera con él.
A ti lo que te hace falta es que Dios esté contigo. Y ya Dios está contigo. Pero ¿sabes qué? Tú debes de creerlo. Tú debes de entender y debes de creerlo. Vemos otro pasaje en la Biblia o vemos una historia que era la historia de Esaú y Jacob. ¿Sabes algo? A veces creemos que las cosas de Dios son una echadera de broma. No, eso no es verdad. No, eso es pasajero. No. Y resulta ser que Esaú perdió su primogenitura por un plato de lenteja. Ay, qué echadera de broma. No, voy a decirle que sí, que me dé el plato de lenteja y yo le doy la primogenitura. Y creyó que era una broma. Pero déjame decirte que perdió la primogenitura. Porque es que las cosas en Dios no son juegos. Las cosas en Dios son verdad. Las cosas de Dios son verdaderas, transparentes, reales. Reales. Yo no puedo estar jugando con las cosas de Dios. Porque en Dios no hay bromas. No las hay, hermano. En Dios hay verdad. Dios es un Dios serio. Un Dios amoroso, sí, pero serio. La gente a veces dice, no, porque es que a lo mejor que tú eres muy religiosa. No, yo no soy religiosa. Yo creo en Cristo, señores. Yo soy libre de toda religión en el nombre de Jesús. Yo creo en Cristo, pero siento que las cosas de Dios son sagradas. Siento que las cosas de Dios son reales. Yo no veía a Dios echando bromas con las cosas de Él, con la humanidad. Esto es un plan ya trazado, hermano. Pero Esaú, creyendo que, no, qué chévere, dame el plato de lenteja, después yo recupero mi primogenitura. Mira, no la recuperó. El hermano se la quitó por un sencillo plato de lenteja. Y dicen que hoy en día Edom sigue en maldición. Consecuencias, porque a veces nos tomamos el evangelio muy light y el evangelio no es light. El evangelio es puro poder de Dios y con el poder de Dios no se juega, hermano. El evangelio es algo espiritual, no es cualquier cosa. El deseo de Dios es prosperar nuestras vidas, así como lo hizo con un empresario de la Biblia que habla de Gallo. Dice que él velaba por todas las cosas de la iglesia. El apóstol Pablo dijo, mi servidor y servidor de la iglesia. Y Juan le dijo que así como prospera tus caminos, así como prospera tu alma, tus caminos. Fue un hombre entregado a las cosas de Dios. Y era un hombre próspero. Dice la escritura que cuando venían las persecuciones a buscar a los cristianos, a él nunca lo llegaron a atrapar. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo tenía prosperado en todo. En toda su vida, en toda. Porque se la dedicó al Señor. Y no era aquel que salía, no me nombraron a mí. Y yo que he ayudado. Y yo que eso no. Lo hacía de corazón. ¿Sabes por qué? Porque tenía evangelio. Y el evangelio no es para decir, ay, yo hice. No, el que hace es Dios en ti. El evangelio no es para llenarte de orgullo. La Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda o la izquierda la derecha. Que todo lo que hacemos, lo hacemos es por Dios y para Dios. A veces hablamos incorrectamente. Porque una persona haga algo en las cosas del Señor, la queremos levantar. No, eso lo puso Dios en esa persona no hizo nada. Entonces tenemos que vivir el evangelio correcto. Y ese es el testimonio de Pablo y de Juan sobre Gallo. Nos hablaron mucho los coreanos de ese empresario y nos decían que ese era un hombre que ayudaba a la iglesia, que era un hombre que servía a los apóstoles, en este caso a Pablo y a Juan. Y todo lo que podía hacer en favor de la obra del Señor, él no se ocupaba de él mismo. No, yo voy a dar para ver si Dios me prospera a mí. No, él lo daba de corazón, ¿sabes? Porque se le había revelado el evangelio. Y sabía que todo lo que él tenía era de Dios. Que nada lo que él poseía le pertenecía. Pero ¿sabes por qué Dios le daba y le daba y le daba? Porque tenía en el corazón la libertad de saber
que todo lo que él tenía era por gracia de Dios en su vida. Para concluir, el 24 de diciembre del año pasado, Dios nos dio una palabra a través de nuestro pastor, donde nos decía, y esto vaya a lo que leímos ahorita en la palabra de Ezequiel, donde él nos decía, Dios, que iban a venir momentos muy difíciles para la nación de Venezuela. Yo no sé cuántos estuvieron aquí el 24 de diciembre o se acuerdan de esa palabra o la han escuchado. Pueden levantar la mano, por favor. Ok, gracias, hermano. Es para dar testimonio a otros. Pero que había una cosa que debíamos hacer: entrenarnos. ¿Entrenarnos en qué, pastora? En el Evangelio, señores. ¿En qué? En meditar en la palabra, en buscar de la palabra. Y aquí se aperturó un evangelismo, un discipulado. Los miércoles, aquí hay discipulado, aquí hay entrenamiento. Así como cuando usted va para el gimnasio porque se quiere ver bien y dice, no, tengo que sacar los chocolaticos, sacarme piernas, irme a ver bien. Bueno, así pasa en la vida espiritual. Debemos entrenarnos, debemos conocer la palabra de Dios, debemos profundizar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando vengan los dardos del enemigo, cuando vengan las acechanzas del enemigo, que tú sepas cuáles son las herramientas que tienes para batallar con él y ganar la victoria. Porque cuando tú conoces que Cristo está contigo, el diablo no te toca. Ninguna arma forjada podrá prevalecer en mi iglesia. Entonces yo sé que aunque venga, no va a prevalecer en mí y va a tener que huir de mí. Saldrán de mí por un camino 10,000 y por otro 20,000, mas a mí no me llegará. Cuando yo creo en esa palabra, que es el evangelio, que es el poder que Dios nos tiene para nosotros preparados, entonces nosotros vivimos una vida en victoria, gracias al Señor. Y cuando yo vivo una vida en victoria, puedo compartir lo que yo estoy disfrutando. Y lo que yo estoy disfrutando es que yo estoy viendo las evidencias en mi vida, que Dios está conmigo. Y cuando yo puedo ver que Dios está conmigo, yo puedo compartir esa palabra. Yo puedo compartir ese regalo, porque la salvación, Cristo es un regalo, hermano. Milagro del mundo. Lo estábamos cantando ahorita. Entonces, el pastor nos dijo, entrénense. Y cuando Dios me trajo eso a mi pensamiento, la palabra, me acordé de lo que pasó con el pueblo hebreo. Cuando tenían las batallas con Faraón, y iba a pasar el espíritu de muerte. Pero como Dios se antecede a todas las cosas, Dios nos está mandando a prepararnos. Y recuerdo que el pastor decía, esto no es obligado, esto es para el que Dios revele en su corazón que debe venir, y para aquel que está dispuesto a hacer lo que Dios dice. Y me acuerdo que cuando él dijo eso, debemos entrenarnos porque vienen momentos difíciles. Eso me hacía recordatorio de esa palabra donde dijo, mata un cordero, sacrifícalo y pon en los lindeles sangre para que cuando pase el espíritu de muerte no toque a ninguno de sus hijos. Déjame decirte que nosotros tenemos la sangre de Cristo. Ese es el cordero sin mancha. Pero cuando yo lo pongo en mi vida, pase lo que pase en este mundo, en esta nación, nada me tocará. Nada, nada, porque tu palabra lo dice, Señor, y yo lo creo. Y yo navego y creo en esa palabra. Entonces, cuando yo me pongo la sangre, por ahí dicen, la sangre de Cristo tiene poder. Sí, tiene poder, porque Cristo nos limpió con su sangre. Pero si yo no me entreno,
cuando viene la aflicción, cuando viene el espíritu de muerte, entonces me arrastra. Siendo hijo de Dios, porque no tienes fuerza espiritual, hermano. Y la fuerza espiritual lo da la palabra de Dios. Entonces nosotros hicimos una apertura acá de entrenamiento, quien coordina a nuestro pastor Héctor, juntamente con mi hermana Karen, que la explica maravillosamente igual que nuestro pastor, la palabra. Porque Dios le da a ellos, no porque ellos son ¡guau! No, es Dios en ellos también. Ojo con eso, vamos a hablar correctamente, amén. Es Dios. Entonces, cuando yo me acuerdo de esa situación y veo tantos cristianos en esta época sufriendo, yéndose por los movimientos de este mundo, pastores metidos en política, yo soy de la oposición, yo me voy a parar aquí, yo voy a ir, no, pero es que tú estás espiritualizando todo. Mi hermano, es que todo es espiritual. Y eso que una vez, en una oportunidad, recuerdo que nos pasaron un video de Fiji, y donde ellos dijeron que el vudú y todo eso, la pobreza, vinieron en esa isla. Y un día los pastores se unieron solamente para orar y para predicar el evangelio. Y después de eso, dice que empezó a florecer todo. Y todas las maticas que estaban muertas empezaron a revivir. Y todos empezaron a hablar una sola cosa, de Cristo. Y esa maldición salió de sus vidas. Pero mientras Venezuela esté metida, hundida en el palerismo, porque ¿saben algo? Mi problema no es con la gente, mi problema es con lo que está creyendo la gente. Y nosotros, sin estar señalando, podemos hablarles a ellos de que el diablo los tiene engañados, porque la Biblia lo habla. Eso es abominación contra Jehová, que el consultar muertos. Dios vomita eso de su boca. Pero si nosotros no predicamos, en estos días una hermana me dijo, pastora, hay una mujer que es muy amiga mía y me pidió que le arreglara su pulserita de santería. Y al momento le dije, ay no. Después dije, no, sí, arréglasela. Pero háblale que más poderoso o el único poderoso es Dios. Que si eso tuviera poder, no se le hubiese reventado. Y que le hablara de Cristo, porque todo es una oportunidad que Dios nos da para predicar el evangelio. Amén. Entonces, mi invitación es para que tú creas, para que tú medites y para que tú sepas que tenemos muchos beneficios en Dios a través de Cristo Jesús, a través de nuestro Señor, y que todas las cosas que nosotros estamos viendo, por eso decimos, tenemos que verlo con el evangelio. Porque cuando vemos con el evangelio podemos ver lo espiritual. Y cuando podemos ver lo espiritual podemos batallar y ganarle al enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra potestades y huestes de las tinieblas. Entonces cuando yo sé con quién voy a batallar, yo veré a la persona libre de esa atadura y sirviéndole a Cristo. Y habré predicado el evangelio a toda criatura. Y solo Dios, a través de su Espíritu Santo, les va a dar la respuesta.